Bien, muy buenas noches, querida familia, buenas noches, queridos hermanos, para los que están aquí reunidos, para los que están conectados, para los que se van a conectar. Estamos desarrollando este tema, gestión de las emociones, y estamos considerando el pasaje de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, cómo Dios nos da a través del apóstol, digamos, como un modelo de cómo sanar nuestras emociones. Entonces, bajo el título Dios sana el corazón, ¿sí? Dios sana el corazón, esta es la segunda parte. Bien, vamos a tener un momento de oración, ¿sí? Vamos a encomendar al Señor este tiempo nuestro, pidiéndole que nos dé sabiduría, revelación, que saque a la luz las cosas que hay escondidas en nuestro corazón. Sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice la palabra. O sea, cuando dice Dios conoce mi corazón, bueno, no es precisamente algo que nosotros tengamos que usar como argumento para que otras personas crean que yo estoy bien, ¿sí? Entonces, si Dios conoce nuestro corazón, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Sí? Entonces, cuando le decimos, ¿y por qué no te congregas? Dios conoce mi corazón. Entonces, esa es la manera de decir, no te metas conmigo. Entonces, vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu traiga a la luz aquellas cosas que necesitan ser tratadas. Padre querido, estamos ante tu presencia siempre, siempre. David decía, ¿dónde huiré de tu presencia? Señor, donde nosotros vayamos, allí estarás tú, porque tú trasciendes el universo. No hay un lugar donde tú no estés. Pero tú, Señor, te deleitas en aquellos que tienen un corazón humilde, aquellos que tiemblan ante tu palabra, aquellos que buscan tu rostro porque se reconocen necesitados de ti. Señor, estamos tratando este asunto de las emociones y hay tantos vericuetos en el corazón del ser humano. Tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos. Tan fácilmente nosotros podemos decidir postergar el hacernos cargo de nuestra realidad. Señor, no queremos que sea esto entre nosotros por el costo, Señor, que provoca a una persona con sus emociones descontroladas, con su sistema emocional dañado. No sabe amar ni dejarse amar. No puede dar y tampoco puede recibir. Es alguien continuamente conflictiva la persona. Señor, nosotros entendemos que son tiempos peligrosos, que son tiempos muy estratégicos en el avance de tu reino. Y necesitamos ser certeros, necesitamos ser veloces, necesitamos ser intensos. Y no podemos dar todo el potencial si estamos heridos. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón a través de lo que yo creo, Señor, que tú me has dado para que comparta con los hermanos. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bien, a modo de introducción, quiero recordar algunos conceptos que son muy importantes para que nosotros podamos avanzar en esto que habíamos iniciado el miércoles pasado. Nosotros tenemos que recordar que el pecado no es solamente, el pecado no es solamente una acción, sino que el pecado es una sustancia espiritual de las tinieblas con un potencial destructivo que nosotros no podemos dimensionar cuando entramos en el pecado. Nosotros pecamos cuando queremos, pero las consecuencias vienen a veces cuando nosotros ya nos olvidamos de nuestros pecados. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? Y tenemos mala memoria.
Pero el pecado produce heridas profundas en nuestro aparato psíquico, en nuestro aparato emocional. Y ese aparato emocional afecta nuestra salud, pero afecta también nuestras relaciones. Y la mayoría de nosotros no queremos contar. En especial los varones somos especialistas para escurrirnos, ¿sí?, de las confrontaciones. En términos de allá del norte de nuestro país, aplicamos la ley del ñembo tabú. ¿Qué es la ley del ñembo tabú? Se hace el tonto, ¿sí? Se hace, no es así, no, vos te parece nomás, no, yo estoy bien, ¿sí? ¿Nos pasó a nosotros, muchachos? ¿Escucharon alguna vez ustedes, las mujeres de nuestro esposo, su esposo, decir, no, yo no tengo problema? Y es como una persona que tiene una mancha de grasa en la nariz, bien negra o de tizne, todos ven, menos la persona. Y la otra persona nos mira, ay, ¿cómo puede decir eso si a la legua es como Saúl, ¿sí? Hice todo lo que Jehová me ha mandado. ¿Y qué es ese balido de animales que yo estoy escuchando? No te parece, no. Si todos se dan cuenta que nosotros estamos disfuncionales, menos nosotros que no queremos admitir en realidad. Entonces, ¿por qué? Porque nos da vergüenza. Y entonces cubrimos con esas frases, que es manifestación del orgullo. ¿Por qué del orgullo? Porque una persona orgullosa quiere aparentar una cosa que no es. ¿Sí? La persona orgullosa pretende hacer creer a los demás que es una cosa cuando en realidad es otra. ¿Sí? La persona orgullosa es hipócrita. ¿Sí? Hipócrita no es una palabra ofensiva, es una palabra descriptiva. Muchas veces la persona no es consciente de ese mecanismo, de ese trueque, lo emocional, lo que siente. Sí, exactamente. Muchas veces no somos conscientes de las cosas que nos están pasando porque uno siempre vivió así y se naturalizó en nosotros. ¿Sí? Le decía que la palabra hipócrita es una palabra no ofensiva, sino descriptiva de alguien que quiere cumplir un papel de un personaje que no es. ¿Sí? La palabra hipócrita, de allí viene la palabra actor. ¿Sí? Entonces esa persona está actuando y a veces no es consciente, no se da cuenta, pero todos se dan cuenta de la disfuncionalidad. Entonces la persona orgullosa, ¿sí?, es alguien que con sus actitudes manifiesta el síntoma de su herida. ¿Sí? Entonces lo que está reflejando es que está herido. Y entonces una persona herida, una persona orgullosa, una persona hipócrita es disfuncional y problemática. Todos aquellos que hemos trabajado, con gentes en alguna institución, un trabajo, nosotros vimos qué difícil que es trabajar con una persona así, con una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque no se le puede decir nada. ¿Sí? ¿Por qué no se le puede decir nada? Porque se enoja. O no reconoce, te dice, no, está equivocado. ¿Sí? No es así. ¿Sí? Lo que pasa es que vos no me querés, lo que pasa es que, y ahí empieza a tirarle la pelota, ¿no es cierto?, y devuelve con un ataque. Entonces, la persona soberbia, orgullosa, en la palabra que estábamos nosotros, que dice que Dios resiste a los soberbios, el soberbio no es alguien, que quiere ser soberbio. Simplemente por su herida no puede ser otra cosa porque admitir que está mal le da mucha vergüenza, se siente horrible. Entonces, Dios dice, resiste al soberbio porque el soberbio no se deja sanar. ¿Por qué no se deja sanar? Porque le da vergüenza decir lo que siente, lo que le pasa. Entonces, cuando nosotros hablamos en términos de la palabra, Dios resiste al soberbio, es porque la persona no está confiando en Dios. Y entonces Dios no puede hacer nada con la persona si la persona no abre su corazón. Por eso es importante
es que entender que la persona soberbia es una persona que necesita ayuda, no condena. Pero nosotros, como nos sentimos mal con la soberbia, lo que pasa que y ahí le atacamos. Y la persona que es atacada, ¿qué hace? Se defiende. ¿Cómo se defiende? Atacando un poco más si le da el cuero. Entonces, el problema es que su dolor es lo que le causa la resistencia. ¿Sí? Entonces, imagínense que alguien tiene clavada una espina en la mano. ¿Sí? Y ya pasaron varios minutos, ya le está doliendo muchísimo la mano. Entonces, si alguien quiere sacarle, no me toque. ¿Sí? Esa es la acción, dice, Dios no me toque porque me duele mucho. No es así el proceso mental, pero es el proceso reaccional, si podríamos usar ese término que acabo de inventar, me parece. ¿Sí? Entonces, ese soberbio necesita un ambiente de amor, de contención. ¿Por qué? Porque la persona herida es desconfiada. Porque el que se quemó con leche, de la vaca llora. ¿Sí? Entonces, el que se quemó con zapallo ve la sandía y la sopla. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos tener entendimiento cómo funcionan las cosas. Primero, porque todos tenemos algo de heridas todavía. Pero la persona que vamos a alcanzarle con el Evangelio es una persona que reúne estas condiciones. Y si nosotros le atacamos, esa persona se va a ir y el Evangelio va a quedar oculto. Nosotros vamos a ocultarle el Evangelio. Entonces, cuando nosotros podemos aceptar a esa persona como es, para empezar a enseñarle, en algún momento la persona se va a dar cuenta que nosotros queremos su bien y va a empezar a hablar. Y ahí se transforma en humilde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sí, está bien, dame un pañuelo, sácame la espina. ¿Sí? Entonces va a mostrar su vergüenza, que le duele, que llora, etcétera, etcétera. Pero después que le saque la espina, comienza a sanar y dice gracias. ¿Sí? Pero no antes. Si usted quiere ir a atropellarle, a sacarle la espina, le va a meter una piña. Se va a defender con uña y diente. Y a veces no es porque nosotros tengamos mala intención, sino porque nosotros no tenemos buenas prácticas. ¿Sí? Por eso es que estamos en este entrenamiento. Yo anhelo que todos los hermanos de la congregación estudien esto, porque si no, en vez de ser ayuda para la congregación, va a ser un problema más. ¿Sí? De hecho, que eso pasa. Por no tener conocimiento, si hacen las cosas atropelladamente y en vez de ayudar, lo que hacen, ¿no es cierto?, es ahuyentar. Y eso provoca daño en el propósito eterno de Dios. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra popularidad. Eso absolutamente no tiene ningún valor. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos ser gente confiable, porque cuando la gente no nos conoce que somos confiables, habla de corazón. Sí, hay algunos que en su desesperación hablan hasta con el verdulero, hablan su problema, ¿no es cierto?, le cuenta cualquiera por su desesperación. Pero una persona que es un poco sensata va a saber, va a mirar bien para abrir su corazón. ¿Por qué? Porque si lo que va a contar después otros van a saber, ¿y qué hacemos? Le cerramos la puerta del Evangelio, no la puerta de la institución iglesia. Le cerramos la puerta del acceso a Dios. Por eso la importancia de sanar el corazón. ¿Sí? Lo primero que importa que nosotros sanemos el corazón, porque lo merecemos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él fue a la cruz para que nosotros tengamos vida abundante, vida eterna, para que seamos felices en términos más comunes. ¿Sí? El hecho de no ser felices es una afrenta al sacrificio de Cristo. Pero también porque una persona sana es una influencia positiva, hermosa en su familia, ¿sí?, entre sus amigos, en la iglesia, en el trabajo. Donde va, esa persona destila el perfume de Cristo. Por eso vas a estar en una fila en el banco y alguien se te va a acercar y te va a empezar a contar. ¿Por qué? Porque ella siente el aroma, ¿sí?,
de alguien que tiene Espíritu Santo. Por eso, hermanos queridos, vamos a retomar lo que veíamos Entonces, la buena noticia, ¿no es cierto?, es que Dios da gracia al humilde. ¿Por qué le da gracia al humilde? Y porque esa persona humilde necesita gracia para sanar, pero después esa gracia la va a compartir. El soberbio no puede recibir la gracia, desconfía, la mal usa y se transforma en un problema. Ahora, por eso el versículo 6 de la primera carta de Pedro en el capítulo 5 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante Dios con nuestras heridas? Humillarnos. Humillarnos. Y humillarnos significa que nosotros confiamos en Dios. Y confiamos en la persona que Dios puso en la congregación o a las personas que Dios puso en la congregación para esta tarea de sanar. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace una persona que se humilla, ¿no es cierto?, es reconoce su necesidad, reconoce que necesita ayuda. ¿Sí? Reconoce que necesita ayuda. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Corre a buscar ayuda. Por eso suelo ponerle a veces, corre a Jesús, una frase que suelo usar bastante frecuente en los devocionales. Tenemos que correr a Jesús, ¿por qué? Porque Él es el que sana a los quebrantados de corazón, Él es el que venda sus heridas. Pero como no podemos correr a Jesús, no hay un lugar donde está Jesús, corremos a la iglesia donde nos enseñan la palabra y donde nos enseñan cómo sanar. Pero nosotros tenemos que saber que nuestros enseñadores son facilitadores de la sanidad. Nosotros no sanamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es exponerlo a una verdad y la verdad los hace libres. ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo. Bien. Conocerle a Dios nos da la confianza de humillarnos. Claro, porque nadie confía en quien no conoce. ¿Sí? Entonces, supongamos que cualquiera de las chicas sale acá del estudio bíblico y se estaciona un muchacho con linda apariencia, ¿no es cierto?, con mucha educación, ¿sí? Y le dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Roberta. Bueno, vamos a buscarle Cintia, ¿sí? Cintia, estoy yendo a Córdoba y andaba buscando a alguien que me acompañe, ¿sí? Vamos a volver dentro de 4 días. Yo no te hagas problema, todo lo gasto corro yo, vamos a alojarnos en un hotel, quédate tranquila, yo te voy a respetar, no te hagas problema. ¿Qué haría Cintia? ¡Ay, qué bueno! Voy a acompañarle, voy a hacer porque como yo soy cristiana, dice Cintia, voy a acompañarle a este pobre muchacho que anda buscando compañía. ¿Así haría? Probablemente no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no le conoce al sujeto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede confiar en alguien por más que tenga buena apariencia? ¿Sí? Andrea cometió esa locura, ¿no es cierto? Cuando me conoció a mí dijo: bueno, voy hasta donde tú vayas, mi amor, ¿viste? Bueno, tiene algunas cosas que contarle después ya, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, cuando le conozco a Dios, yo puedo humillarme. ¿Por qué? Porque yo sé que Él me ama. ¿Sí? Y ese es el factor más importante, el amor. Cuando la gente se da cuenta que nosotros nos acercamos a ellos, no para darle un mensaje y traerle a la iglesia. No es porque nosotros andamos detrás de traer más gente para que haya más gente, entonces le ganamos a la iglesia de acá de las 4 cuadras, ¿no es cierto? Que ellos tienen 70 y nosotros queremos tener 71, así le ganamos. O sea, cuando la gente se da cuenta que a nosotros nos importa su vida más que darle un mensaje, entonces ellos quieren escuchar el mensaje. A mí me cuesta muchísimo, yo le quiero entregar el mensaje al toque. ¿Sí? Entonces yo le tiroteo arriba como una ametralladora, ¿no es cierto? Y después se van corriendo. La persona que conoce a Dios tiene la seguridad. ¿Sí? Se siente segura. Porque una persona amada se siente segura. Una persona usada
es desconfiada. Alguien que fue abusada de alguna manera es una persona desconfiada. Le pregunta, escúcheme señorita, y ya hace esto. O a veces el abuso no es solamente que recibió algún tipo de maltrato, sino a veces le dice, mira, vos tenés cuidado, porque cuando te vas por la calle, si alguien te dice, oye, escúchame, y vos no agachas la cabeza, poné cara de mala y seguí adelante. Ese era el consejo que le hacía mi suegra a mi primera hija. ¿Sí? Entonces, ella siempre tuvo cara de antipática, porque de chiquita le metió ese asunto, ¿no es cierto?, que ella tiene que ser seria, no tiene que reírse. ¿Sí? Y le entró y todavía pelea con ese asunto. Fíjese lo difícil que pueden ser a veces nuestras intervenciones. Entonces, ¿cuál es la ayuda que nosotros necesitamos? Es restaurar, sanar el corazón. Y ese sanar, esa restauración es un proceso, no es un evento. No es que, bueno, a ver, óreme pastora, sí, yo voy a sanar. No, podemos orar para que empiece el proceso de sanidad. Y eso es un proceso tan personal que hay muchas cosas en las cuales nosotros no le podemos decir, mira, tenés que hacer estos pasos. Sí, hay algunas cosas que sí, indudablemente hay que hacer para sanar. Primero, reconocer la herida, ¿no es cierto? Reconocer, ¿no es cierto?, que la otra persona es disfuncional como yo, por lo tanto yo tengo que usar un recurso espiritual que se llama perdón, bueno, una serie de cosas. Pero cómo nosotros hacemos cada paso es muy personal, es muy íntimo y que tiene que ver la manera en que yo le concibo a Dios. Por eso las personas que no estudian la palabra normalmente tienen serias dificultades para sanar. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la palabra. Entonces van a tratar de hacer toda esta tarea con el Dios de su imaginación. Y eso es idolatría. ¿Por qué? Porque Dios no es el Dios de imaginación, sino el Dios que se revela en su palabra. Cuando nosotros tenemos esos entendimientos, entonces podemos caminar con mayor seguridad y el proceso de restauración dura menos en la medida que yo conozco más a Dios, dura menos tiempo, o sea, sanamos más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos todos los antibióticos de última recontra generación. Sí, los antibióticos del cielo. Bien, entonces dice que nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. ¿Qué es lo que es cuando nos exalte? Para que Él nos ponga, ¿cierto?, a la luz de la gente. Miren lo que yo hice con esta persona. Entonces Dios nos hace que las personas nos miren a nosotros y digan, wow, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió esta persona? ¿Por qué? Porque antes andaba así con el ceño fruncido, ahora sonríe. ¿Sí? Entonces es una persona que es fácil de hablar, fácil de relacionarse. ¿Sí? Entonces, y esta era antipática, era esta persona. Y ahora mira cómo es. Entonces, allá en Formosa nosotros decíamos la persona antipática, Argel. ¿Sí? Entonces, pero no se dice Argel, de Margel. Esa es la expresión, ¿sí?, de margen. Entonces ahora, de más simpática. Entonces dice, ¿cómo nosotros vamos a humillarnos? En el versículo 7 describe cómo uno se humilla. Dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué significa echar? Despojarse, tirar, entregarle al Señor nuestra ansiedad. Nosotros hemos trabajado con esa emoción básica que cuando se sale de los controles, ¿no es cierto?, se transforma en una emoción dañina, tóxica, en una emoción desagradable. Una persona ansiosa, ¿no es cierto?, crónica, es una persona complicada. ¿Sí? Es una persona complicada. Entonces nosotros tenemos que entregar nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad está, digamos, otra vez, siempre vamos a volver al mismo lugar. La ansiedad se aloja en la desconfianza que la persona tiene
porque algo le va a pasar porque se siente insegura. ¿Por qué se siente insegura? Porque fue dañada. O sea, siempre vamos a ir a un pecado, porque el pecado es el que produce la herida. Entonces, una persona ansiosa es una persona que está con problemas severos con el pecado. Sí, ¿y cuál es el pecado? La ansiedad, la preocupación, el miedo es el resultado de no confiar en Dios. O sea, mi ansiedad está conectado directamente a la incredulidad. ¿Por qué? Porque si yo confío, mi ansiedad se va. ¿Sí? Entonces imagínense un comerciante. Son 9 de la noche y mañana tiene que hacer un depósito de 10 millones de pesos y un pequeño comerciante. 10 millones de pesos para un pequeño comerciante ya es una platita interesante. Y tiene 5. Y ya es las 9 de la noche, o sea que ya buscó todo, ya estoy tan en ¿Cómo piensa esa persona que va a dormir esa noche? Ansiosa, va a estar inquieta, va a estar complicada. Sí. Pero ¿qué pasa si esa persona, ese pequeño comerciante le llama a Mario, el platudo del barrio? Y dice, che Mario, ¿sabes qué? Sí, así, ¿sabes? Quédate tranquilo. Sí. Cuando te vaya al banco mañana pasa por casa, te doy. Si esa persona confía en mí, ¿va a dormir tranquilo? ¿Sabe que mi amor? Mario me salvó esta vez. Está. Se le pasó la ansiedad, ¿por qué? Porque confió en una palabra. Entonces, nuestras ansiedades tienen que ver con que nosotros medimos nuestras posibilidades humanas ante las dificultades de la vida. Yo miro, no, yo no voy a poder. A mí no me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque yo estoy solo peleando, yo estoy sola. ¿Sí? Entonces la persona confía en sus propias fuerzas y claro, el resultado natural tiene que ser ansiedad. ¿Por qué? Y porque la mayoría de las cosas están fuera de nuestro control. Incluido a veces nuestros pensamientos, no podemos controlar ni lo que pensamos. Imagínense una mujer queriéndole controlar a su esposa, olvídate. Un esposo queriéndole controlar a su esposa, para multiplicar su ansiedad. O sea, está quemándose y entonces agarra una brasa para poder apagar su fuego. Toma, dice, brasa en su seno, dice la palabra. ¿Sí? Entonces nosotros no controlamos. Entonces si nosotros vamos a confiar en nuestra fuerza, nosotros estamos en la categoría de esa persona que a través de Jeremías Dios dice que es maldita. Porque dice, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces será como retama que le lleva el viento. Vendrá el bien y no lo verá. Pero si nosotros confiamos en el Señor, nuestras ansiedades se van a ir. A ver, por ejemplo, una mamá que cría sola a sus hijos. Candidata a la ansiedad. ¿Por qué? Es porque le falta una persona muy, pero demasiado clave en el desarrollo emocional de sus hijos. Entonces una mamá soltera, una mamá sola o divorciada, la mamá que cría sola a su hijo, ¿sí? Es candidata a la ansiedad. ¿Por qué? Y porque mira, cuando llega la adolescencia, ¿quién sabe con quién se va a juntar? ¿Sí? Mira si se junta con los que se drogan. Mira si mi hija se junta con esa chinita calentona. Me va a venir embarazada a los 13 años. Mi hijo va a venir con la droga en la casa. ¿Sí? Empieza la ansiedad. Pero ¿qué pasa si esa mamá conoce a Dios, sabe quién guarda, quién cuida a sus hijos? Entonces echa su ansiedad porque sabe que Él tiene cuidado, tiene experiencia del cuidado de Dios. Entonces puede confiar. Ahora, en esa confianza, esa mamá sabe que su hija se le puede embarazar a los 13. Sabe que su hijo se puede agarrar la droga. ¿Por qué? ¿Y por qué puede pasar? Claro que sí. Pero sabe que Dios le va a traer. Si ese hijo, esa hija decide ser rebelde y hacer lo que la mamá le dice que no hay que hacer, Dios no va a quitarle todas las consecuencias. Le va a quitar algunas consecuencias, pero le va a hacer comer tierra. ¿Por qué? Porque ¿cómo aprende? ¿Cuándo uno se humilla? Cuando come tierra.
Y entonces ahí le va a traer y le va a restaurar, y para todo aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces yo no podría ser el pastor que soy si no hubiera pasado por las cosas que pasé. Yo no podría empatizar con muchas de las dificultades que pasan la gran mayoría si yo no hubiera pasado de la misma manera esas cosas. Entonces ahora yo entiendo perfectamente que la persona disfuncional es una persona que está rota y que no necesita nuestra condena, sino necesita nuestro abrazo, nuestras palabras de esperanza, nuestro amor, nuestra disposición de acompañarle. ¿Para qué? Para que pueda sanar sus heridas y volver otra vez a retomar ese control, ¿no es cierto?, de sus emociones y empezar a ser una persona funcional e instrumento de Dios. ¿Quién es la persona que está más capacitada para atender a un depresivo? Una persona que pasó por la depresión. ¿Quién es alguien que puede comprender a aquel que está pasando hambre? Uno que pasó hambre. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, que echar las ansiedades sobre el Señor tiene que ver que nuestras heridas, nosotros decimos, Señor, aquí venimos. Tú eres el que sana el quebrantado de corazón. ¿Sí? Entonces, Señor, yo acá entrego mis miedos, entrego mis preocupaciones, mi ansiedad, entrego mi pasado, entrego, Señor, todo lo que me pasó. Señor, te lo entrego a ti porque tú me vas a sanar. Es confiar en Él. Así como confiamos en el médico, el cirujano, cuando nos queda otra alternativa y hay que operar. ¿Y qué hacemos? Y bueno, ¿qué va a hacer? No te queda otra. Y si confiamos en un humano, ¿cómo no vamos a confiar en Dios? Por eso, hermanos queridos, es que si nosotros andamos ansiosos, andamos en pecado. Pero en un pecado que podemos, digamos, zafar. O sea, en un pecado que nosotros podemos zafar. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado, en serio tiene cuidado. No es que hay una linda frase. No, en serio tiene cuidado. ¿Sí? Hermanos queridos, este asunto de que Dios tiene cuidado de nosotros debe ser automático. Por eso es proceso. Yo no confío del día a la mañana. Yo confío en la medida que conozco la palabra de Dios, espero en Él, compruebo que es cierto, vuelvo a confiar, vuelvo a esperar y vuelvo otra vez a encontrar que Dios es veraz. Y empiezo a comprender que Dios es fiel, aunque no haga las cosas que yo quiero. Dios es fiel, aunque no haga las cosas como yo quiero, cuando yo quiero. Entonces, por ejemplo, un padre, una madre, que tiene un hijo muy enfermo en terapia intensiva, ¿sí?, ora a Dios por su hijo. Otros padres están orando por otro hijo que está al lado del otro. Uno se sana y el otro muere. ¿Dios es fiel con uno e infiel con otro? No, Dios es fiel aún con los padres cuyo hijo murió. Y eso es muy difícil. ¿Y quién se resiste a este asunto? Aquel que no cree. El incrédulo dice, Señor, yo sé que Dios le va a sanar. Murió el hijo, yo no sé dónde está Dios. Y empieza a pelear con Dios. Entonces no confía en Dios. No confía que Dios realmente le ama y que Dios hizo lo mejor, aunque me duela. Que Dios hizo lo mejor aunque me duela, aunque no entienda. Solamente el que conoce a Dios puede hacer eso. Señor, tú me diste, tú me quitaste, bendito sea tu nombre, como Job. ¿Por qué Job está en la Biblia? ¿Y por qué Job es uno de los libros, digamos, de los autores que el Señor Jesucristo, digamos, después usa en su evangelio? Porque es alguien que conocía a Dios, que confiaba en Dios, aunque tuvo sus crisis. Entonces, hermanos queridos, yo no puedo confiar en Dios si a mí no se me reveló que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de ¿qué? De todo. Entonces, tus hijos ni mis hijos no son tuyos.
Son de Él y Él hace lo que se le place. ¿Por qué? Porque es Dios. Imagínense que, digamos, uno de ustedes me regaló la computadora. Esta computadora me regaló. ¿De quién es la computadora ahora? ¿Es de la persona que compró o es mía? Si me regaló, ¿de quién es? Mía. ¿Y yo qué puedo hacer con la computadora? Lo que se me raja la gana. Y si yo puedo hacer lo que se me da la gana, ¿cuánto más Dios? Ahora, yo puedo cometer estupideces porque soy humano, pero Dios no es humano. Entonces, aquel que se confrontó profundamente con la soberanía de Dios, no tiene conflictos con lo que Dios hace. ¿Le guste o no le guste? ¿Se entiende? El proceso de sanidad es clave este asunto, en el proceso de sanidad, es clave. Si yo no comprendo, si yo no acepto que Dios es fiel, aunque me quite lo que más yo amo, entonces esa persona va a vivir en ansiedad y va a depender que si Dios hace conforme a lo que ella espera. Y entonces vive un cristianismo montaña rusa. Obviamente que esa persona tiene influencia muy limitada. Y si discipula a alguien, va a discipular con el mismo ADN. Va a producir otros cristianos montaña rusa. Entonces, por eso es tan importante conocer la palabra, por eso es que tanto yo le digo, si no estudias la palabra, va a llegar un momento en que te va a quedar pata. ¿Por qué? Porque el ignorante no puede avanzar mucho. Es básico. Pero en ese conocimiento de Dios es lo que a nosotros nos hace libres, porque la verdad es la que nos hace libres. Entonces, cuando yo conozco a Dios, yo no le voy a adjudicar a Dios ninguna mala intención y eso me protege, eso me tranquiliza. ¿Por qué? Porque sé que si yo estoy en una dificultad, Dios está conmigo en la dificultad y hay gracia suficiente en esa dificultad para que yo pueda superar y conocerle mejor a Dios. Si yo no comprendo estas cosas, voy a vivir como un cristiano complicado. Yo debo reconocer que Dios hace lo mejor, aunque no lo entienda. Y entonces Dios deja como comparaciones, ¿sí?, en la vida nuestra para que nosotros podamos traspolar después esto que pasó con lo que hace Dios. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, no te juntes con aquel, no te subas allá, no hagas esto, cuida, no hagas así porque te va a pasar tal cosa? ¿Qué es lo que nosotros pensábamos cuando éramos chicos? ¿Qué cree que yo no me había dado cuenta? Como que yo no me sé defender, ¿sí? Nosotros no entendíamos esos límites. ¿Por qué no entendíamos? Porque nosotros éramos pequeños y éramos ignorantes. No conocíamos muchas cosas, pero mamá y papá o a veces una tía, ¿no es cierto?, una abuela, conocía y nos decía, no hagas eso. ¿Por qué? Porque te va a pasar tal cosa. ¿Y qué es lo que pasaba? Y no pasaba la tal cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros muchas veces nos dolió? Cuando nuestra mamá, nuestro papá no nos dio permiso para juntarnos con algunas personas. No vas a ir. A ese lugar no. Y nos enojamos. Y esta vieja, y le poníamos algunos adjetivos calificativos, ¿sí? Pero este viejo, punto, pi, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no veíamos el peligro. Nosotros no veíamos las consecuencias que ellos por su experiencia sí veían. Entonces, eso mismo hace Dios con nosotros. A veces nos quita las cosas que pareciera ser para nosotros, que sin esto yo no puedo vivir. ¿Escuchó usted? Sin esto no puedo vivir. Entonces, ¿qué hace Dios? Te saca eso para que aprenda que sí puede vivir.
Porque Dios no está interesado en cumplir nuestros caprichos, aunque a veces lo hace. Dios está interesado en que nosotros seamos gente que marque la diferencia, que seamos, digamos, líderes de alto impacto. Dios está interesado en entrenarnos, no en malcriarnos. Por eso es terrible cuando nosotros a nuestros hijos no le ponemos límites desde chiquito, porque estamos criando potenciales delincuentes. Caprichoso, gente muy difícil de soportar. Estamos enviando una hija o un hijo después para arruinarle la vida al otro que a lo mejor la mamá le crió bien. No tenemos derecho a hacer eso. Porque le lastimamos, la falta de límite lastima. Y la sobreprotección también. Entonces, confiar en Dios tiene que ser automático. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a su Hijo para que no te pierdas. Él tiene cuidado de ti. ¿Por qué? Porque rescatarte a ti, rescatarme a mí, le costó la vida de su Hijo. Y si Él nos rescató pagando el precio que pagó, después de habernos rescatado, ¿nos va a dejar sin ayuda? ¿Usted haría eso? No, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo nosotros a veces pensamos que Dios sí hace eso? Me abandonó el Señor. ¿Te escuchas alguna vez? El Señor me abandonó. Ya no me escucha. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Malcriado espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cree que Dios tiene que andar detrás de su trasero, ¿no es cierto?, para darle todo lo gusto. Y mirá que si a Dios le va a manipular con la lagrimita, con la rebeldía. Mostrame, a ver si existe. ¿En serio querés que te muestre? Mira que si te llego a mostrarlo, te va a tener problemas, amigo. Y a veces nosotros tenemos el tupé de hacernos los guapos, pero mirale un poco usted. Bien, eso se llama incoherencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros decimos que amamos a Dios, pero desconfiamos de Él. Porque te quiero, te aporreo. ¿Sí? Entonces, no es así. O sea, nosotros tenemos que destaparle al diablo la mentira. No es cierto que si yo digo amo a Dios, ¿sí?, y después no confío en Él. Amo a Dios, pero no vengo al culto. ¿En serio? Amo a Dios, pero no leo su palabra, lo que Él quiere que yo sepa. Y entonces cuando alguien te confronta, ¿no es cierto?, ¿qué dice? Dios conoce mi corazón. Lo que pasa es que yo tengo una relación especial con Dios. Entonces uno tiene ganas de decirle algunas cosas que uno tiene que obviar en estos momentos. ¿Por qué es desconexión también? Porque uno dice una cosa y hace otra cosa. Tiene esquizofrenia espiritual. ¿Sí? Una desconexión. No están alineados los patitos. ¿Sí? Y es ceguera. La persona es ciega. ¿Por qué? Porque no ve. Es un muerto con el ojo abierto. ¿Sí? No ve. ¿Por qué no ve? A veces no ve porque no vio, porque no leyó. Pero sí leyó, sabe que la consecuencia del pecado siempre va a traer dolor, destrucción, pérdidas que se pueden evitar. ¿Por qué entonces seguimos en la misma historia? Bueno, incoherencia, desconexión y no ve. Nosotros fuimos redimidos de la culpa del pecado. Por eso necesitamos dejar de querer pagar la deuda que ya está pagada. Esa es una de las cosas que hace la persona cuando no perdona. ¿Sí? El Señor ya pagó la deuda de esa persona y nosotros queremos seguir cobrándole.
problema es que nosotros no pagamos nuestra deuda. Sí. Porque ¿cómo nosotros pagamos nuestra deuda? Entre comillas pagamos, ¿sí? Porque el Señor pagó. ¿Cómo nosotros nos adjudicamos para nosotros el perdón? Cuando nosotros perdonamos. ¿Sí? Porque perdonar es arrepentirse, es haber cambiado la visión, la mirada, para mirar de acuerdo con lo que Dios dice. Pero a veces ocurre cuando son nuestros propios pecados. Ya le pedimos perdón y le seguimos pidiendo perdón a Dios por algo que ya le pedimos perdón. Señor, perdóname, porque es la quinta vez que te está pidiendo perdón por lo mismo. Ya te perdonó, dejarte de macanear, déjame, no pierdas tiempo, déjame molestarte, va a decir. Entonces, hermanos, por eso es que necesitamos entender Romanos 12, 1 y 2. En el versículo 2 de Romano, Dios a través del apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. O sea, nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que dejar de pensar como pensábamos cuando andábamos sin Cristo, cuando andábamos sin la palabra. Ahora tenemos que pensar conforme a la palabra. Entonces yo tengo que dejar de pensar como pensaba antes y ahora pienso como Dios quiere que piense. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que yo puedo comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero yo no puedo comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta a menos que cambie mi manera de pensar. Tengo que dejar de las excusas, tengo que dejar, ¿no es cierto?, de racionalizar el pecado. ¿Qué significa racionalizar el pecado? Sí, yo hice esto, pero, y ahí entonces le hago una explicación para decir que está mal el pecado, pero cuando yo lo hago no está tan mal. ¿Sí? Entonces tengo que dejarme de macanear. ¿Sí? Asumir. Si no lo estoy haciendo bien, tengo que arrepentirme y empezar a hacerlo bien. ¿Sí? Ahora, para poder hacer eso, yo tengo que pasar por Romanos 12.1. Por eso está Romanos 12.1 y después está Romanos 12.2. Que yo tengo que entregar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tengo que humillarme. Porque cuando yo me humillo, Dios me da gracia, yo puedo entender su palabra, empiezo a entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y entonces, ¡wow! ¡Qué bueno! El Señor es un capo, el Señor es mi rey, mi todo. Claro, entonces nosotros estamos contentos, aunque todavía peleemos y aunque todavía perdamos a veces con el pecado, pero nosotros estamos con una vida diferente. Eso es lo que hace una persona sana. Por eso es que primero Dios dice, ¿qué tiene que hacer? Dice, humíllense, echen toda la ansiedad. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros nos permite ir sanando. Es la causa por la cual un incrédulo vive sin promesa. ¿Sí? Cuando una persona no cree, porque no renueva su mente, no tiene promesa. Está escrito en Efesios.
anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces acá hay conceptos, hay palabras muy importantes. Ser sobrios, así, significa una mente clara. Mente clara, ¿sí? No está ni dormido, no está perturbado. Tiene sensatez, tiene templanza. Es decir, ¿qué significa templanza? Recibe el golpe y se la banca. ¿Sí? Está bajo presión, pero no se desespera. Ya es el 5.º día que su hijo está en terapia intensiva, pero resiste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque confía. Entonces, y esa es la obra de la fe. Cuando yo confío en Dios, tengo sosiego, tengo seguridad. Porque nosotros cantamos, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¿Pero creemos? Porque a veces nosotros no andamos diciendo mentiras, pero cantamos mentiras. Señor, tú tienes el control. Y ando así. Por eso nuestra fe tiene que ser profunda, genuina, sólida, y es el resultado de pasar tiempo en la palabra, en oración, en ayuno, en obediencia, aun cuando las cosas no son como yo quisiera. Por eso ser un cristiano de alto impacto no es para cualquiera. Es para aquel, ¿no es cierto?, que es valiente. Por eso, ¿qué le dice Dios a Josué? Mira que te mando, no te invito, te mando. Que te esfuerces y que seas valiente. ¿Qué hace un cobarde? ¿Qué hace, ¿no es cierto?, un haragán? No hace eso porque no, mucho trabajo. No, media hora tengo que leer la Biblia. Algún día vas a tener que leer media hora, otro día vas a tener que leer más. ¿Por qué? Porque sos un estudiante. Y si querés recibirte de algo, no podés estudiar media hora por día, sino de qué te recibís, de burro. Sí, de creyentón te recibís. Entonces ser sobrios, ¿sí? Pero también dice velar, significa estar despierto, alerta, vigilante, preparado ante los ataques del enemigo, ¿sí? Y nuestra hermana Juana va a entender mejor porque él es un soldado, ¿sí? Sabe que el soldado que está de guardia, ¿cómo tiene que ser, Juancito? Tiene que estar. ¿Qué le pasa a un soldado que está de guardia y se duerme? Tiene serios problemas, ¿no es cierto? Uno de los castigos más altos está para esa gente. ¿Por qué? Porque el que está de guardia, el que está de centinela, todo el cuartel está durmiendo, confiando en él. O sea que esa persona que está allí y se duerme tomó en poco la vida de mucha gente. Para nosotros es peor todavía eso. ¿Por qué? Porque un soldado que se duerme, lo único que corre riesgo es la vida biológica del soldado que está dentro. Pero cuando nosotros nos dormimos, cuando nosotros andamos abriendo la boca, cuando nosotros andamos paveando, cuando nosotros andamos haciendo problemas por cosas que no tienen que hacer problemas, nosotros estamos poniendo en riesgo la vida eterna de alguien, la salvación de alguien, porque la energía que estamos gastando para hacer problemas por pavada, tenemos que usarla para ganar a alguien para Cristo. Por eso, ser cristiano es un privilegiote, no es un privilegio. Pero tiene responsabilidades, todos los privilegios más altos tienen responsabilidades más altas. ¿Usted qué cree que digamos, una persona, un médico, una enfermera que está en terapia intensiva no es lo mismo que la enfermera que está digamos, en la sala, digamos, de guardia, digamos, atendiendo ahí a los enfermos que están internados? Los que están en la guardia, ¿sí?, en emergencia, y los que están en terapia intensiva no son cualquiera los que están ahí. Hay que calificar para estar en esos lugares. ¿Por qué? Porque la vida de esas personas tienen minutos de diamante. O sea, 30 segundos puede ser la diferencia entre que cante por el carnero o porque viva. Entonces, hermanos queridos, nosotros estamos viviendo tiempos de diamante. El Señor puede venir en cualquier momento.
Y si nosotros estamos entretenidos, muchos van a ir a una eternidad sin Cristo y nosotros vamos a dar cuenta. Pequeño detalle. ¿Qué problema es esto? No, hermano, ¿cómo es un problema? Es un privilegio. El Señor te está empleando. Y te capacita y te da fuerza y te despierta la noche y te da una palabra. Es decir, el Señor pone todo a favor para que vos y yo, gente tan frágil, pueda hacer una tarea tan extraordinaria. Yo nunca me imaginé que podía estar enseñando la palabra en estos términos. ¿Usted cree que mi universidad, la inteligencia, me permite dar este tipo de cosas? No, es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque donde Dios te pone, te va a capacitar. Donde Dios pone, va a poner su poder, va a poner su espíritu, va a poner su gracia, su misericordia, su bondad, va a poner su presencia, va a poner todo. Y entonces nosotros parecemos estrellas del equipo cuando en realidad no somos ni meteoritos siquiera. Por eso es importante saber que todo lo que Dios nos pide, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Nunca Dios te va a llevar a un lugar donde sabe que vos te vas a quebrar. Si nosotros nos quebramos es por desobedientes, nada más. Nada más. Usted no haría eso con su hijo. ¿Cómo cree que Dios va a hacer eso con nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo nosotros pensamos? Joana, ¿vos le mandaría a tu hija a comprar a las 11 de la noche pan a 4 cuadras de la casa? Sí. ¿No harías eso? ¿Sí? Claro. ¿Cómo pensás que Dios te va a mandar a un lugar donde te va a lastimar? Si Dios te manda, aunque te maten, ¿sí? Aunque te maten predicando, porque a mucha gente dio su vida predicando el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Cuando vos vayas a la presencia de Dios, ir para atrás, ¡wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo no en vano decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hasta que no se nos revele, esto es toda una carga. No, esto es muy complicado. No. A mí déjame nomás tranquilo. Yo voy a volver nomás al catolicismo, voy a volver nomás a mi casa. No quiero saber nada con Dios ni con ninguna de las religiones que sabe nada. ¿Sí? Claro, la persona que no ve no se le puede culpar. Pero si nosotros decimos, Señor, yo no veo, pero yo quiero ver, ¿usted cree que esa oración no va a ser contestada? Sí, bárbaro. Hermanos queridos, versículo 9. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Nuestra resistencia es con la armadura de Dios. No resistimos porque... ¿sí? ¿Quiere que le muestre mi músculo? ¿Sí? Sino vestidos con toda la armadura de Dios, que es lo mismo que vestirse del fruto del Espíritu, que es lo mismo de revestidos de Cristo, como dice la palabra. Es decir, que toda la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, porque ahí radica nuestra fortaleza. ¿Sí? Porque cuando yo creo en la palabra, cuando Cristo vive en mí, no Cristo me visita, vive en mí, yo no tengo miedo a nada. ¿Por qué? Porque si el Señor es mi salvación, ¿de quién temeré? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? A ver quién te puede pisar el poncho. A ver qué es lo que podés perder. Lo único que podés perder es lo que es necesario perder. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, que cuando nosotros conocemos la palabra, nuestro resistir firme en la fe significa que yo me mantengo firme en lo que creo. Porque pueden ir dos personas y sale un perro a ladrar. Y una bolilla le da y la otra se corre del otro lado. Por la confianza que tiene. Cada uno se revela su confianza. Entonces, cuando dos personas caminan en el Señor y viene una dificultad grande y uno se hace encima, ¿no es cierto? Bueno, es su fe.
Era una fe de boca, pero no era una fe de verdad. ¿Sí? Por eso es que decimos que esa fe, ¿no es cierto?, esa resistencia es activa, es hacia adelante, es al ataque, es conquista. Nuestra fe es para ir hacia adelante, extendiéndome hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. Pero nuestras armas no son carnales, como dice Pablo escribiendo a los Corintios, ¿no es cierto?, sino poderosas en Dios para destruir la fortaleza, destruir toda mentalidad, toda idea, toda filosofía que se opone a Dios. Y entonces nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Claro, cuando una persona camina en esos términos, a ver, ¿cómo le vas a amedrentar? ¿Cómo le vas a amedrentar? Te voy a echar del trabajo. Él no es mi proveedor, Él es mi proveedor. Sí. Te voy a dejar, me voy a ir con otro. Tu presencia se podrá ir, pero su presencia no. Y Él me dará descanso. Te voy a matar. ¿En serio que me va a matar? No, no me puede matar. ¿Por qué? Porque aquel que está muerto vivirá, dice el Señor. ¿Sí? Y si me mata es ganancia. ¿Sí? Y si fracasa, y bueno, voy a seguir complicándote la existencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le podés amedrentar a alguien que no le tiene miedo a la muerte? Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? A ver, ¿con qué me vas a venir a amedrentar? Entonces, una persona que vive en esos términos es una persona que no hay forma. El tipo, la tipa es una manga de felices, son todos buenos. ¿Con qué va a tratar el enemigo? ¿Sí? ¿A quién le vamos a resistir? Al enemigo, obvio. ¿Sí? ¿Qué va a usar el enemigo? La intimidación. Mira que va a perder tu trabajo, mira que va a perder tu esposo, tu esposa, mira que se te va a morir tu hijo, mira que te van a robar, mira que te van a matar, mira que te... Intimidación. Mira que te va a pasar esto. Seducción. Mira qué lindo que está esto. Dale, sí. Total, nadie se va a enterar. Seducción. Dale, metele, sí. Al final todos lo hacen. Una canita al aire, ¿cuál es el problema? Después te arrepentí. Seducción. Después, acusación. Creyentón. Yo sé lo que hiciste el verano pasado. ¿Qué hace el diablo? Todos tus errores te va a sacar en cara, te va a traer a la memoria. ¿Sí? ¿Para qué? Para provocar miedo o tentación a lo temporal más que a lo eterno. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Te va a tentar para que mires para abajo. Entonces el consejo que nosotros tenemos, si resucitamos verdaderamente con Cristo, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no las de que está abajo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque cuando Cristo, tu vida, se manifieste, todos nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces la persona que conoce, la persona que sabe y la persona que la internaliza y la persona que se recuerda y se mentaliza, es una persona que es muy difícil de encontrarle días buenos y días malos. Lo encontrás siempre con días buenos. ¿Por qué? Porque su estar bien no depende de su circunstancia, depende de lo que cree y de en quién está depositada su confianza. No la circunstancia, sino en dónde está su confianza. Claro, una persona así es tremenda. La famosa pregunta, ¿por qué a mí? Dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, el entrenamiento que tenés vos, que tengo yo, que tienen en África, que tienen en Asia, que tienen en China, que tienen en Rusia, que tienen en Alaska, todos estamos siendo entrenados por igual. No con el mismo método porque no somos iguales, pero que todos vamos entrenados, ninguna duda. Todos vamos a ser confrontados con nuestras miserias. Todos vamos a ser puestos en estrecho y vamos a tener que tomar una decisión. ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Hacia la izquierda? Tomando el atajo, vamos a conseguir a la derecha, donde va a haber problemas, pero que Dios va a estar con nosotros en el problema. Nosotros tenemos que saber que Dios está entrenando a todos. No es que a uno le entrena un poco menos, porque bueno, este infeliz no va a resistir. No. Dios no tiene infelices. Entonces, pero ¿y por qué al otro no le pasa lo que... ¿Vos sabés lo que le pasa al otro?
Hay muchas cosas que ustedes ni idea tienen de las cosas que yo paso. Y yo no tengo ni idea de las cosas que ustedes pasan. Pero lo que yo veo no es todo lo que pasa. Y lo que yo veo no es todo lo que pasó. Porque hay personas que tienen una talla espiritual impresionante, pero preguntarle qué pasó en años anteriores. Él tuvo que pasar en la sombra de valle de muerte. Por eso tiene eso. Y hay otros que todavía no pasaron, pero le está esperando, ¿sí? Van por una carretera, ¡wow! Y le espera valle de sombra de muerte. Dios está entrenando a todos. Entonces, tenemos que dejar de mirar a ver qué es lo que Dios hace con nosotros y concentrarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, en nosotros. ¿Para qué? Para su gloria. Entonces, esa mujer va a ser una esposa espectacular, ese hombre va a ser un hombre espectacular, ese hijo va a ser extraordinario, ese abuelo va a ser un... Y así sustantivamente. Todos vamos a ser entrenados. Y ya terminamos. Dentro de 20 minutos. No. Los padecimientos, ¿sí?, es entrenamiento para morir a la carne, para poner en perspectiva lo temporal y lo eterno. ¿Sí? Entonces, poner en perspectiva lo temporal y lo eterno. Porque a veces algunos tenemos problemas con el diezmo. Porque tenemos miedo que nos va a faltar y nos perdemos, ¿cierto?, que se revele el Dios de nuestra provisión. ¿Por qué tenemos problemas con trabajar más horas para ganar más plata? Porque tenemos miedo que nos falte. ¿Por qué nos concentramos con un trabajo? Porque yo quiero tener mi jubilación. Porque nosotros no creemos que Dios nos va a sostener. Y que todo lo que yo pase es temporal. En algún momento se va a cumplir la palabra del Salmo 103, que Él va a sanar todas mis dolencias, va a perdonar todas mis iniquidades, ¿sí? Va a sacar del camino todas las cosas y va a darme todas las otras cosas que yo necesito. Va a llegar un momento en que Dios va a sanar toda enfermedad. ¿Cuándo? Cuando nos morimos. Cuando nos morimos, ninguna enfermedad no nos alcanza. ¿Usted vio algún muerto enfermo? Yo nunca he visto un muerto enfermo. ¿Viste un muerto? Muerto nomás. Estaba enfermo hace un rato, pero ya la enfermedad lo soltó. Entonces, por eso, hermanos queridos, va a evaluar el corazón, va a chequear la fe, las prioridades. Es decir, cada circunstancia adversa en la vida lo que va a mostrarnos es ver dónde estamos parados. Por eso es que Él, digamos, quiere que resistamos, sabiendo que todos esos padecimientos tienen un propósito. Bienaventurado cuando estén en diversas pruebas. No se pongan, ay, ¿qué me habrá? ¿Por qué me pasa esto? Es decir, no vayan a andar diciendo eso sabiendo, ¿cierto? Dice Pedro, de que no es cosa extraña lo que ustedes están pasando. Como si fuese cosa extraña que le está pasando. No, tranquilícense, bajen un cambio. Esto forma parte del entrenamiento. Ay, pero duele. Y sí, claro, el entrenamiento duele. Pero las recompensas son extraordinarias. Si vos comparas el dolor con la recompensa, si no, pregúntenle a una mamá que tuvo parto natural. Ve la cara oculta de la luna. Ve la estrella que todavía no existe. Las mujeres sufren el parto, un dolor extraordinario. Pero a la media hora ya ni se acuerda porque pues tiene su bebé. Entonces ese dolor no se compara con lo que tiene en brazos. Imagínense si su bebé es lindo como yo era lindo cuando nací, imagínense. Ahí ustedes me han conocido, conocí a mi mamá, sonrisa así grandote, claro. Nunca te faltará una medida de gracia que necesitas para cada momento. Nunca te va a faltar. Dios nunca te va a dejar tentar más allá de lo que puedes resistir. Nunca, nunca, nunca. Nosotros no haríamos con nuestros hijos como nosotros pensamos que Dios va a hacer con los nuestros. Con los suyos, perdón. Y dice, más el Dios de toda gracia, y con este ya terminamos, ¿sí?, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, ¿Él qué va a hacer? Perfeccionarlo primero. Va a hacerte más completo, con más sabiduría.
¿sí? A veces yo creo que en este tiempo que Dana estuviste fuera, ¿sí? Vos padeciste, ¿sí? Vos pasaste dificultades. ¿Por qué? Porque te viniste más completa, ¿sí? Y le encontraste a Karime más completa, ¿sí? No más tonta, no. Con más sabiduría. Pobre la gente que está al otro lado. Bien, dice, va a perfeccionar, ¿sí? ¿Qué más va a hacer? Va a afirmar, ¿qué es decir? Te va a dar seguridad, te va a dar identidad, ¿sabés quién sos? ¿Sí? El Dios de toda gracia, después que pase toda esta cosa, ¿qué va a hacer? ¿Viste que sos mi hija? ¿Viste que sos mi hijo? ¿Viste que yo estuve contigo? ¿Viste que la promesa yo no te dejaré, no te desampararé? ¿Es cierto? ¿Te das cuenta? Te afirma, vos sos mi hija amada, vos sos mi hijo amado, yo me complazco en ti, por eso yo estoy trabajando como estoy trabajando contigo. Te va a fortalecer, ¿sí? ¿Cómo te fortalece Dios? En el poder de su fuerza, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Porque cuando nosotros crecemos en el poder de Dios, significa que nosotros tenemos acceso por la fe a la gracia en la cual estamos firmes. Por eso podemos gloriarnos en las tribulaciones. Romanos capítulo 5, versículo 2. Siempre, siempre, siempre te va a establecer. ¿Qué significa? Te va a poner en un lugar donde nadie te va a mover. Te va a poner en la roca firme. ¿Por qué? Porque ahí va a haber cántico nuevo tuyo. Y van a ver esto mucho y temerán y correrán a Dios, dice. Salmo número 40. ¿Ve qué importante es saber la palabra? ¿Por qué? Porque cuando vos ves una verdad, la mente ya conecta con todo lo que ya está firmado en ti. ¿Para qué? Para que cuando venga la dificultad, vos no retrocedas como soldado paraguayo ni para tomar impulso siquiera. Entonces te establece ¿dónde? En la roca que es Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra roca no es como su roca. El Señor Jesucristo es el fundamento para una vida indestructible. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, nosotros comenzamos con uno que tenía que humillarse. Y terminamos con uno que está, ¿no es cierto?, establecido en la roca. Pasamos de enfermo a ser gente extraordinaria. Si nosotros solamente estudiáramos estos pocos versículos, tenemos herramientas para hacerle zafarrancho al diablo. ¿Cómo hace así? Y diablo que salen quemando, 5 para acá, 8 para allá, ruido a talón nomás. Cola que se levanta para correr más rápido. ¿En serio que le va a tener miedo al diablo? No, el diablo se va a hacer encima. El diablo va a tener problemas, vaya a comprar pañal. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos sana, nosotros vemos todas las cosas distintas. Un enfermo ve todo distorsionado. Por eso necesitamos sanar. No podemos darnos el lujo de postergar esto. Amén. Bien, hermanos queridos. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda pueden hacerlo a través de la página en el Facebook que tenemos o en la página en YouTube o al teléfono celular que aparece en la página, así que ustedes envíen sus dudas, ¿sí? Y nosotros le vamos a contestar. Y si quiere mandar insultos, no pierda tiempo, no le vamos a contestar. Dios les bendiga mucho, vamos a dar